Este es el último video de la serie Vida después de la muerte. En cada uno de los videos anteriores hay un tema en común. Este tema en común es defender que la Biblia enseña que para tener vida eterna necesitamos resurrección. No hay reencarnación, no hay cielo para las almas conscientes. Nuestra alma necesita un cuerpo para experimentar la vida. Eso es lo que dice la Biblia, es una manera en la que fuimos creados. Y la resurrección será la oportunidad que tengamos de seguir viviendo, y esto es gracias al Mesías Yeshua. No hay continuidad de la vida sin la resurrección de los muertos. Hebreos 6:1-2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos versículos nos enseñan que la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental. Esto quiere decir que es esencial para el creyente. El fundamento de la resurrección nos brinda los siguientes principios bíblicos. La muerte es el enemigo a vencer porque no hay conciencia en la muerte. La salvación consiste en la resurrección y la renovación de cuerpos incorruptibles para vida eterna. Yeshua es el único que ha resucitado para vida eterna como las primicias, venciendo la muerte. Los muertos serán despertados en nuevos cuerpos en la resurrección en la segunda venida del Mesías. Los santos que en vida experimenten el regreso del Mesías serán revestidos sus cuerpos de eternidad. Los que fueron malvados serán resucitados en una segunda etapa al final del reino de 1000 años para enfrentar el juicio por obras. Los justos alcanzarán la promesa de vida eterna y los injustos serán lanzados al lago de fuego. Este fundamento nunca menciona que el alma está consciente en el cielo. Por eso me da un poco de tristeza darme cuenta cómo esta doctrina no está siendo un fundamento el día de hoy para la fe de muchos cristianos, cuando se trata de una hermosa promesa que tenemos todos los que creemos en la Biblia y en el Mesías Yeshua, que tendremos descanso al morir y una nueva vida en un cuerpo renovado e incorruptible en la resurrección. En el sistema religioso impera más la idea griega platónica de que al morir el alma sigue consciente en el cielo, que todos los muertos están conscientes en este momento en el cielo o en el infierno. Eso lo creen todas las religiones, hasta el mundo secular lo cree. Basta con ver la cantidad de películas, series, libros que refuerzan la idea de un cielo para los muertos, pero que en el fondo hacen a un lado la necesidad de tener fe en el Mesías. El tema central de esta serie es confrontar la falsa creencia de que el alma se separa del cuerpo al morir y continúa consciente en algún lugar. Esto es igual a decir que la vida continúa automáticamente después de morir, como si no se necesitara de resurrección o de un cuerpo renovado. La Biblia enseña que para seguir viviendo necesitamos resurrección y la alcanzamos con emuná en el Mesías. La Biblia es muy clara acerca de la resurrección. Daniel 12:1-2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos dice este versículo que se levantará Miguel, se le conoce como arcángel en el pensamiento griego, pero significa el principal de los malajim, de los enviados. En hebreo sería el que tiene autoridad más alta que los ángeles, y su nombre nos revela un secreto. Este nombre está compuesto de tres palabras hebreas. Mi, que significa el que o aquel, ki, que significa como, y el, que significa Elohim. Por lo que el significado es aquel que es como Elohim. Y sabemos por Juan 14:9, cuando dice Yeshua que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o Colosenses 1:15, donde dice que Yeshua es la imagen visible de Elohim invisible. Así que podemos afirmar que Miguel o Mijael es una referencia al Mesías en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, principal de los mensajeros, y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero.
Aquí nos dice que el Mesías vendrá con voz de arcángel, es decir, con voz de quien tiene autoridad sobre los ángeles, y es cuando los que están dormidos en el polvo de la tierra serán despertados para resurrección. No dice que las almas vendrán del cielo, habla que vendrán del polvo de la tierra. Y esto es congruente con lo que hemos leído en el libro de Eclesiastés. Cuando una persona muere, vuelve al polvo su cuerpo, el hálito que nos da vida regresa al Creador y su alma queda en un estado inconsciente, porque un alma necesita de un cuerpo para experimentar la vida. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Esta misma enseñanza la encontramos en otros versículos del Brit Hadashah o Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este versículo nos dice que los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno tendrán resurrección de vida. No nos dice que desde el cielo escucharán la voz del Mesías. En otro versículo leemos la misma doctrina. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Una vez más, la palabra es consistente, no estoy sobreinterpretando. Ahí dice que los que durmieron en él. Y dormir es una referencia en la Biblia para los muertos en estado inconsciente. No dice que los que esperan en el cielo, dice los que durmieron en él. Así lo vemos en Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que la Biblia nos dice que para que la vida continúe después de la muerte, se requiere que suceda el evento más importante que describe la Biblia, el regreso del Mesías y la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Con estos versículos no hay por qué pensar que la vida continúa de forma automática al morir o que las almas suben al cielo, sino que la vida continuará con la resurrección. La promesa de vida está en el Mesías, no hay otro camino. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El mejor regalo que podemos obtener es la vida eterna. Es lo más preciado, mucho más que las cosas materiales, mucho más que títulos, objetivos materiales, fama o dinero. Nada de lo que ganemos en el mundo tendrá importancia si no tenemos la vida eterna. Y la vida eterna solo la podemos obtener en el Mesías Yeshua. Para mí es una bendición que el Creador nos permita conocer en nuestra generación esta perspectiva de estudio de la Biblia que se llama Raíces Hebreas. Necesitamos regresar a las raíces hebreas, a la senda antigua de la Escritura, para ir quitando la venda de nuestros ojos y sobre todo la filosofía griega y egipcia que se ha injertado el día de hoy en el sistema religioso. Voy a finalizar esta serie contestando algunas preguntas que me han realizado con la intención de no dejar nada abierto. Una pregunta que me han hecho es si el infierno existe. La idea que tenemos actualmente del infierno podríamos describirlo como un lugar de tormento y tortura donde el diablo está a cargo de este lugar y es el destino automático para las almas de los pecadores. Sin embargo, esta descripción no está en la Biblia. Tiene su origen en la mitología de diferentes culturas. En la mitología egipcia se llama Duat, es el inframundo donde se daba el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros. En la filosofía griega tenemos el Hades, bajo el pensamiento griego, es la morada de los muertos gobernados por el dios de la muerte con el mismo nombre. Estos dos conceptos que tenemos del infierno, según la perspectiva griega o la perspectiva egipcia, derivan de Irkaya, que es el inframundo babilónico, donde va el alma de los muertos
y vagan como espíritus conscientes. Esta descripción no está en la Biblia. La Biblia dice que todos tenemos un enemigo en común a causa del pecado, esto es, la muerte. La muerte es un estado en el que nuestra alma está en un estado inconsciente porque no tiene cuerpo. El alma necesita un cuerpo para experimentar la vida. Lo que realmente dice la Biblia es que tanto justos como injustos van al mismo lugar. La muerte no tiene preferencias, la muerte es una verdad tanto para justos como para injustos. Eclesiastés 9:2-3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. La muerte es el gran enemigo a vencer. Por eso nuestra esperanza no debe estar en una idea griega, sino en la resurrección del Mesías Yeshua, quien ha vencido la muerte. Pero entonces surge la pregunta, ¿acaso los injustos, malvados, no merecen un castigo? Por supuesto, pero recuerda que tenemos un Creador justo que siempre proveerá juicio, y para que un malvado o un injusto obtenga un castigo, antes requiere un juicio. Y eso es lo que describe la Biblia. Así sucede, si alguien comete un crimen, es sometido a juicio en la plenitud de sus facultades. Y el juicio de los pecadores será ante Elohim. La Biblia dice que será en la segunda resurrección y se llama el juicio del trono blanco. Esto lo describe Apocalipsis 20:11-15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando la Biblia habla del lago de fuego se refiere justamente al infierno. Es el lago de fuego al que Yeshua se refiere como infierno o castigo eterno. Y no se trata de un lugar, sino se trata de un evento que tiene el objetivo de destruir elementos materiales como el cuerpo y aspectos inmateriales como almas, el Seol, la muerte, etc. Por eso la Biblia dice que el infierno es el lago de fuego donde también son lanzados el falso profeta, la bestia, el Seol o Hades, Satanás y las personas que no están escritas en el libro de la vida. Es el castigo que Yeshua menciona como infierno y se describe como un lago de fuego. El infierno no es un lugar específico, sino que se trata de un evento que sucederá después de la segunda resurrección en el juicio del trono blanco, pero no se trata de un lugar al que van las almas malas como se piensa en la actualidad. Mateo 10:28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Prestemos mucha atención a esta verdad. El versículo contempla alma y cuerpo destruido en el infierno. No solo alma, no es un castigo incorpóreo, sino habla de una persona siendo lanzada al infierno en alma y cuerpo. Es decir, una persona que se le resucitó en su plenitud de facultades para recibir el juicio. Así que se trata de una destrucción del alma y del cuerpo, no es una destrucción incorpórea o solamente del alma. Esto es muy importante porque muestra que el alma no se mantiene viva en un estado de tortura eterna, sino que está establecido que el malvado resucite para ser juzgado y tenga como condena lo que la Biblia llama la segunda muerte, porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La Biblia nunca enseña que los no creyentes son atormentados en un lugar de tortura con fuego y azufre cuando mueren. El versículo dice que la condena o consecuencia del pecado en la vida del hombre es la muerte. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando Yeshua habla del infierno en el texto griego utiliza la palabra Gehenna. Gehenna es el nombre de un valle que se encuentra cercano a Jerusalén. Este valle aparece en diferentes versículos en la Biblia. Este es un ejemplo.
Josué 15:8, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Valle de Hinnom en hebreo es Gen Ben Hinnom. Este valle era el lugar donde se sacrificaban a niños por rituales paganos. Más tarde, en el tiempo de Yeshua, era un lugar donde se quemaba basura y cadáveres. Este lugar fue utilizado por Yeshua como un ejemplo, como una descripción terrenal y observable, más cercana a lo que es el Valle de Fuego o Lago de Fuego, que acabaría con la muerte, el Hades, el Seol y las personas que no estaban escritas en el libro de la vida al final de los tiempos. Así sus discípulos comprendían con este ejemplo físico el destino de las personas que rechacen la promesa y practiquen el pecado. Vamos a revisar otra pregunta que me han estado haciendo. Si no vamos al cielo al morir, ¿por qué dice Yeshua, en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Se ha interpretado que al decir que hay moradas en la casa del Padre es afirmar que vamos al cielo al morir, pero no está diciendo eso. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Yeshua dice, en casa de mi Padre hay muchas moradas, está hablando del templo de Elohim, en lo celestial, en la que hay diferentes moradas o cámaras que serán entregadas después de la resurrección de los justos. Veamos. Nunca se menciona que la casa del Padre sea una referencia al cielo, más bien la casa del Padre siempre ha sido una referencia al templo. Isaías 56:6-7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa del Padre es una referencia al templo de Elohim. Yeshua hace la misma referencia. Juan 2:13-16. Estaba cerca Pesaj de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sabemos que el templo en Jerusalén es un reflejo de una realidad celestial, por lo que entender el templo nos permite entender cómo funcionan las cosas en el ámbito celestial, en el templo celestial. En el templo del tiempo de Yeshua existían al lado moradas para los Kohanim o sacerdotes que se dedicaban a diferentes servicios en el templo. La Biblia les llama cámaras laterales, construidos alrededor, destinados para los sacerdotes, como vemos en esta imagen. Veamos que estas habitaciones están pegadas a la parte de mayor santidad del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Se menciona lo siguiente en Ezequiel 41:8. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. Así que se trata de un lugar de gran honor y cercanía con el Eterno. Quienes escucharon a Yeshua cuando dijo que muchas moradas hay en la casa del Padre, conocían el contexto de estas cámaras en el templo y entendían que se refería a preparar un lugar de honor para los creyentes que van a resucitar en el regreso del Mesías. Yeshua estaba prometiendo que en el templo del Creador prepara estas moradas, que es una posición de honor y servicio para sus discípulos. Y esto es importante porque así está profetizado en Apocalipsis. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Recordemos que el templo es un modelo del templo celestial. En este templo celestial serán preparadas moradas de alto honor, pero ¿cuándo serán entregadas? Después de la resurrección de los justos, no al momento de morir la persona. Ahora, es posible que si consideramos que el templo mismo es el Creador y el Cordero, según Apocalipsis 21:22,
Es posible que estas moradas se refiera a cuerpos celestiales incorruptibles para los que reinen al lado de Yeshua, ya que Pablo se refiere a los nuevos cuerpos incorruptibles como moradas o habitaciones. 2 Corintios 5:1-2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, refiriéndose al cuerpo físico, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Este versículo habla de moradas terrestres refiriéndose al cuerpo que actualmente tenemos. También dice que el creyente debe ser revestido de la habitación celestial, es decir, el cuerpo incorruptible después de la resurrección. El libro de Apocalipsis nos da una idea de lo que representan estas moradas. Dice que los santos de Elohim, los que creyeron en el Mesías y guardaron sus mandamientos, tendrán el privilegio de reinar con el Mesías por 1000 años. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Los que son resucitados en la primera resurrección ya no serán sujetos a la muerte gracias a estos cuerpos celestiales. Esta es la promesa del Mesías, y es a lo que se refiere como moradas en la casa del Padre. Otra pregunta que me hacen es sobre el pasaje de la bruja de Endor. ¿Este pasaje realmente es una evidencia de que las almas van al cielo al morir? La Biblia nos habla de esta extraña historia acerca de Saúl obteniendo ayuda de una bruja o adivina para comunicarse con el espíritu de Samuel. Este pasaje se ha utilizado para probar que el alma se separa del cuerpo y sigue vivo en algún lugar, pero si vemos a detalle el pasaje descubriremos que no es lo que la Biblia enseña. Se ha explicado que Samuel murió y Saúl se deshizo de aquellos que se comunicaban con espíritus. Primera de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Luego descubrimos que los filisteos se reunieron contra Israel y Saúl tuvo miedo, no sabía qué hacer, pidió ayuda a Elohim, pero al no tener respuesta decidió consultar a una adivina. Primera de Samuel 28:6-7. Y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En hebreo dice Baalat Ov, espíritu de adivinación. Baalat Ov se refiere a un espíritu asignado o espíritu dueño. Se refiere a un tipo de demonio que servía para el propósito de adivinación. Esto es el por qué el Creador prohíbe prácticas de médiums, adivinación o necromancia, porque involucra la invocación de espíritus malignos. Cuando la Biblia dice que la mujer tenía espíritu de adivinación, quiere decir que poseía demonios. Es decir, que la bruja estaba utilizando adivinación mediante la ayuda de un demonio para hablar con los muertos. Primera de Samuel 28:11-14. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. La expresión Elohim Raiti Olin Min Haaretz quiere decir que ella le dijo a Saúl que vio a dioses ascendiendo de la tierra. La palabra usada es Elohim, pero en un contexto de plural, lo que significa que se trata de dioses paganos. Para esto es importante señalar que la Biblia nos dice que los dioses paganos son en realidad demonios. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Elohim, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Además, hay que darnos cuenta que dice dioses fuera de la tierra, no los vio bajar del cielo, sino levantarse del suelo, lo que indica que provenían de la tumba o de una fosa. Ahora, si realmente fuera el espíritu de Samuel, debemos asumir que Samuel entonces no estaba en el cielo, desechando esta idea de que los muertos van al cielo. Pero la verdad es que se trataba de un espíritu demoníaco que llegó para engañar a Saúl. Este siempre ha sido el tema de debate en el mundo cristiano y judío. Algunos argumentan que en realidad es el espíritu de Samuel quien se levantó de la tumba, pero por la descripción de los acontecimientos podemos creer que realmente se trató de un demonio, o mejor dicho, demonios. Mientras que la bruja vio dioses, Saúl entendió que se trataba de Samuel. Los demonios actúan así, en grupo, como cuando Yeshua le pregunta por su nombre a un espíritu que estaba en un endemoniado. Lucas 8:30, y le preguntó Yeshua, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Así que podemos creer que se trató de un espíritu engañoso fingiendo ser Samuel. Y lo vemos por el diálogo que utiliza este espíritu para incrementar el temor en Saúl. Menciona incluso que el Creador es el enemigo de Saúl, alimentando más su rechazo a las decisiones del Eterno, en lugar de ser un mensaje de arrepentimiento, lo cual es la labor de un profeta, no el condenar, sino transmitir que debemos tener arrepentimiento. Esta aparición, en lugar de invitarlo al arrepentimiento, lo que hizo fue reforzar sus propios temores, diciendo que los filisteos lo derrotarían en la batalla. Saúl no murió en la batalla, como menciona este demonio, sino que se suicidó, lo que nos indica que Saúl estaba siendo atormentado por sus propios temores. Entonces, si has notado, esta historia no sirve para comprobar que las almas van al cielo al morir. No es una historia de un profeta que revivió para transmitir un mensaje de arrepentimiento, sino una historia de un demonio fingiendo ser Samuel para trastornar a Saúl. Otra pregunta interesante es, ¿por qué dice que los santos resucitaron cuando Yeshua murió? El pasaje es el siguiente, Mateo 27:52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí dice claramente que se levantaron de sus sepulcros en el momento en el que Yeshua muere. 3 días resucitaría, así que cuando dice que se levantaron de los sepulcros, no se puede hablar de resurrección o no se puede hablar de que subieron al cielo, ya que Yeshua es la primicia. Él es el primero en vencer la muerte y resucitar para vida eterna. Además dice que estos santos fueron vistos caminando en Jerusalén, no que hayan subido al cielo. Yeshua es la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20, pero el Mesías a la verdad resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Entonces, estos santos que se levantaron de los sepulcros son creyentes de ese tiempo y ese lugar, que habían muerto en el Mesías y volvieron a vivir con cuerpos mortales que caminaron para ser vistos en Jerusalén. Y no es el único caso. De la misma manera, se presentaron otras situaciones de personas que volvieron a vivir antes de la resurrección del Mesías. El hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la Sunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el Lázaro, el amigo de Yeshua, y los santos resucitados en Jerusalén cuando Yeshua murió en la cruz. Estos son casos de personas que se levantaron de la muerte, pero no es una resurrección con cuerpos incorruptibles para vida eterna, por lo que Yeshua sigue siendo la primicia de los que durmieron. Y hay que aclarar también que no se trata de los patriarcas del Antiguo Testamento, porque Hebreos 11 es muy claro al afirmar que las mujeres y hombres que dieron testimonio de fe en el Antiguo Testamento siguen muertos en espera de la promesa de la resurrección. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:39-40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La verdad bíblica es que a Yeshua se le llama el primogénito de entre los muertos porque es el primero y único que ha resucitado. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo venga la preeminencia.
Apocalipsis 1:5, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Yeshua se le conoce también como las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto se menciona porque Yeshua fue el primero y hasta ahora el único que alguna vez volvió a la vida y recibió un cuerpo renovado e inmortal. Este tipo de resurrección no volverá a ocurrir hasta la primera resurrección de los santos. En conclusión, la Biblia enseña que la vida continuará con la resurrección. La resurrección de los muertos es la doctrina bíblica más importante y es uno de los temas que debería diferenciar nuestra fe de todos los sistemas religiosos y filosóficos de la historia. Y es algo que debemos tener presentes. La vida eterna la obtendremos en la resurrección y la resurrección será provista por nuestro Mesías Yeshua. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Mesías, no en subir al cielo después de morir. Si no has visto los videos de esta serie, te invito a verlos para que tengas el panorama completo de esta importante enseñanza. Muchas gracias por ver esta serie sobre la vida después de la muerte. Gracias por los comentarios y el apoyo que brindan a este canal. Te invito a suscribirte y activa las notificaciones para saber cuando se publique un nuevo video. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.